¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales y ahora hablaremos de la notación de las derivadas. Y pues de una vez vamos a hablar de los diferentes tipos o formas de escribir la derivada. La primera forma es la de Leibniz. Bueno, no sé si lo estoy leyendo bien, que es una de las formas más usadas. ¿Por qué quiero explicarles este tema y por qué separé un video solamente para hablar de las diferentes formas de escribir las derivadas? Porque, bueno, ya más adelante lo vamos a ver, que en ecuaciones diferenciales muchas veces tenemos que, encontramos una ecuación escrita de una forma las derivadas y las tenemos que escribir de la otra forma. Bueno, ya les voy a dar ejemplos, ¿no? Pero la verdad les digo que esto es muy importante saberlo para no confundirnos en ningún ejercicio. Por ejemplo, para saber el orden de una ecuación diferencial, que bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Primero, este tipo de notación, que pues es uno de los más usados, yo creo que ustedes varios ya los han visto, pero también creo que varios tipos de notación de derivadas no los han visto. Pues, por ejemplo, la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Como les decía, es uno de los más usados. Pero, por ejemplo, podemos derivar la t, derivada de t con respecto a x, o derivada de y con respecto a t, bueno, lo que sea, ¿no? La que se usa mucho más es derivada de y con respecto a x. Generalmente se utilizan estas letras, pero a veces vamos a derivar el tiempo, y bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esto es la primera derivada. ¿Cómo se escribe la derivada en este tipo de notación? Se escribe de la siguiente forma, que vuelvo a decirles, pues esto es como un repaso, ¿no? Segunda derivada de y con respecto a x, ¿sí? Va elevado, digámoslo así, al cuadrado, pero no es que esté elevado al cuadrado, sino que es la segunda derivada, ¿no? Cuidado porque no es lo mismo esto que esto. ¿Sí? Esto sí quiere decir la derivada de y con respecto a x elevada al cuadrado. En cambio, esto no quiere decir elevado al cuadrado, sino esto quiere decir la segunda derivada de y con respecto a x. Y bueno, asimismo, si queremos, por ejemplo, escribir la tercera derivada, pues sería tercera derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Aquí va el 3. O así sucesivamente, ¿no? La cuarta derivada, quinta y así sucesivamente. La segunda forma más usada para escribir o para denotar las derivadas es la notación prima, ¿sí? Por ejemplo, derivada de y con respecto a x en la notación prima se escribe de esta forma. Estoy seguro que ya lo han visto, ¿sí? Se llama prima porque van unas comitas aquí arriba. Entonces, esto es exactamente lo mismo que esto. Como les decía, en ecuaciones diferenciales muchas veces vamos a encontrar, por ejemplo, una ecuación escrita de esta forma, 2 derivada de y más y igual a 5x, ¿sí? Y muchas veces tenemos que escribir esto en el otro tipo de notación, en la notación de Leibniz. Entonces, aquí sería... Dice 2 por la derivada de y, o sea, eso quiere decir 2, esto es lo mismo que esto, entonces lo podemos intercambiar. En lugar de escribir derivada de y así, lo escribimos así, derivada de y con respecto a x más y igual a 5x, ¿sí? Podemos cambiar el tipo de notación y esto quiere decir exactamente lo mismo que esto. Ahora la segunda, que es derivada de t con respecto a x, se escribiría así, ¿sí? Aunque bueno, ya vamos a ver ciertas características y ventajas que tiene este tipo de notación, ¿no? Para la segunda derivada de y se escribe la y con dos comitas. Esto quiere decir segunda derivada. La tercera derivada sería la y con tres comitas, pero en la notación prima, bueno, en la notación de Leibniz, aquí la cuarta derivada simplemente sería un 4 y un 4, la quinta derivada un 5 y un 5, pero hasta la tercera derivada en la notación prima va con comitas. La cuarta y de ahí hacia adelante generalmente se escribe de esta forma. La cuarta derivada, pero ese 4 para diferenciarlo de cuando dice y elevado a la 4, ese numerito va entre paréntesis. ¿Sí? Cuando va entre paréntesis debemos saber que esto quiere decir la cuarta derivada, que no es lo mismo que y elevado a la 4, ¿no? Esto es la función y elevada a la 4 y esto es y, la cuarta derivada de la función y. Como les decía, la notación de Leibniz tiene una ventaja con respecto a la notación prima y es ¿cuál? En esta notación sabemos exactamente cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes, porque eso lo debemos saber muy bien para ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en esta forma de escribir derivada de y con respecto a x,
Aquí en este tipo de notación ya sabemos que la variable y es la variable dependiente y la variable x es la variable independiente. Esto es algo muy clave porque si nosotros sabemos cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, con esto ya podremos tener un poco más claro para saber en una ecuación diferencial cuál es su orden, ¿sí? Ya sabemos cuál letra mirar para observar el orden. También podemos saber si es una ecuación lineal o no, que eso ya lo vamos a ver en videos más adelante, que es algo muy importante, como les digo, para este tema. Entonces, aquí se sabe que la variable de arriba es la dependiente y la de abajo es la independiente. En cambio, por ejemplo, aquí, en la t derivada, ¿sí? Nosotros no podremos saber si la t es derivada, por ejemplo, si la t está derivada con respecto a x o con respecto a y, ¿sí? Generalmente, este tipo de derivadas son con respecto a x, ¿sí? Pero muchas veces son con respecto a t o con respecto a y, como lo vemos acá. Entonces, una forma más fácil de saber cuál es la variable dependiente, en este caso, generalmente la variable dependiente es la y la independiente es la x, lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá, ¿sí? Porque generalmente, vuelvo a decirles, cuando se escribe y derivada, se refiere a derivada con respecto a x, ¿no? O sea, con respecto a la variable x. Pero bueno, en la notación de Leibniz, aquí, por ejemplo, esta sería la variable dependiente, esta sería la independiente, o sea, la y sería la variable dependiente, la x la independiente, y así, pues, con todas las demás, ¿no? Por ejemplo, aquí, la t sería la variable dependiente y la x sería la variable independiente. Vamos ahora con otro tipo de notación que es la notación punto. Este tipo de notación se trabaja más, por ejemplo, en las ingenierías y en las ciencias físicas y se utiliza más que todo cuando estamos hablando de derivadas con respecto al tiempo. Por ejemplo, si en la notación de Leibniz tenemos esto, por ejemplo, la derivada de s con respecto al tiempo, derivada del espacio con respecto al tiempo, esto se puede escribir en la notación punto de la siguiente forma. La s simplemente con un puntico. Esto quiere decir la derivada de s con respecto a t, al tiempo. O, por ejemplo, la segunda derivada, o sea, escribiéndola aquí, la segunda derivada con respecto a t. Entonces, en la notación punto se escribiría s con dos punticos. Ahora seguimos con la notación subíndice, que este tipo de notación es más usada pues para las derivadas parciales, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos la función u con 2x, dos subíndices, esto querría decir la doble derivada con respecto a x, o por ejemplo, esta sería la derivada de la función u. Primero se derivó con respecto a x y segundo se derivó con respecto a y. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta ecuación diferencial aquí, ¿cómo se leería? Esto es la segunda derivada con respecto a x, o bueno, la función u derivada dos veces con respecto a x es igual a la derivada de u dos veces con respecto a t menos dos veces la derivada de u con respecto a t solamente. Pero bueno, como les decía, este tipo de notación ya lo vamos a hablar mucho más adelante en el curso. Estos tres tipos de notación, o más bien estos dos, los vamos a tocar más en los primeros videos, porque es cuando vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Que es cuando están derivadas con respecto a una sola variable. Esta sí también, pero esta ya, aquí la ecuación, aquí está derivada con respecto a dos variables, ¿no? Entonces, esto es lo más usado para las ecuaciones diferenciales ordinarias y esto ya sería una ecuación diferencial en derivadas parciales. Y por último vamos a hablar de la forma diferencial, que esta forma también es utilizada en algunos casos para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden sobre todo. Y la notación diferencial estaría escrita de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, parece muy complicado, pero vamos a ver que no lo es. ¿Cómo está escrita en la forma diferencial? En la forma diferencial está escrita, miren que esto es una función con respecto a x y con respecto a y, o sea, cualquier función que tenga la letra x y la letra y, o incluso solamente la letra x o la letra y con el diferencial de x. Además, a eso se le agrega otra función con la diferencial de y. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo como para reconocer bien este tipo de forma de escritura. Aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de forma diferencial, ¿no? Esta es una ecuación escrita en su forma diferencial. ¿Por qué lo reconocemos? Porque aquí hay una función que tiene la letra x y la letra y acompañada del diferencial de x. Además, se le agrega otra función con respecto bueno, aquí, como les decía, puede estar la x y la y, o solamente la x o solamente la y,
En este caso con la diferencial de y, la primera es con la x y la segunda es con la y. E igual a 0. ¿Cómo nos damos cuenta que esto sí es una ecuación diferencial? Bueno, supongamos que, acordémonos que lo normal es que esté escrito la derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿qué querríamos decir? Bueno, que vamos a buscar esta expresión, ¿no? Entonces, voy a dividir toda la ecuación entre dx, o sea, voy a dividir aquí el primer término entre el diferencial de x, el segundo también y el tercero también. Y nos quedaría de esta forma, ¿no? Cada uno de los términos dividido entre dx. ¿Para qué hacemos esto? Para verlo un poco mejor, que esto sí es una ecuación diferencial de primer orden. Miren que, bueno, dx con respecto a x, eso no se escribe, entonces aquí nos quedaría, bueno, ya no necesito el paréntesis, 5x más y más 2x, y de y con respecto a x, acordémonos que se puede escribir así, de y con respecto a x, o lo puedo dejar de y con respecto a x igual a 0. Y aquí observamos que esta es una ecuación diferencial de primer orden. Bueno, si no saben todavía cuál es la ecuación diferencial de primer orden, ya lo vamos a ver en un video más adelante. Pero entonces, observen que aquí está una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tiene derivadas y tiene funciones con respecto a y además tiene la variable independiente. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante en este video era que les quedara claro las diferentes formas de escribir una derivada. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.